Joana Arismendi, psicóloga de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confandi. Joana, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues Joana la hemos invitado precisamente para hablar de este tema que seguramente es del interés de la gente, sobre todo aquellas personas que han perdido su empleo o que han terminado su carrera y no consiguen empleo y que tienen en una carpeta algo que se llama una hoja de vida. Joana, inicialmente, ¿cuál es el trabajo que está haciendo actualmente la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confandi? Bueno, mira, lo que se está haciendo allí desde la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confandi es un acompañamiento personalizado a las personas que estén en búsqueda de empleo. Allí lo que se hace es que nosotros operamos una plataforma del Ministerio del Trabajo en la cual se hace una entrevista o la elaboración de la hoja de vida de acuerdo a unos parámetros específicos con el acompañamiento de una psicóloga quien tiene, digamos, como el conocimiento en la parte de la elaboración de la hoja de vida desde criterios con perfil ocupacional y características pues muy definidas que de pronto algunas personas cuando están en la búsqueda de empleo no lo tienen muy claro. ¿Ustedes ahí tienen el listado de empresas que están requiriendo, están demandando personal o cómo funciona? Claro que sí, nosotros tenemos una persona, un gestor laboral, quien está encargado constantemente de hacer unas visitas a las empresas. Él, digamos, nos trae las ofertas de trabajo que estén vigentes en el momento por parte de las empresas que tienen sus sedes aquí en el municipio de Guadalajara de Buga o empresas que desde otras ciudades están haciendo procesos de selección en el municipio. Hablemos de los perfiles que más requieren esas empresas. Los perfiles que más se requieren en el municipio, pues teniendo en cuenta el tipo de empresas que existen acá, obviamente son operarios de producción, son personas para el área comercial, asesores comerciales, asesores de servicios integral, obviamente pues la parte también de profesionales en el área de medicina, en el área de ingenierías. Todo ese tipo de perfiles son los que a nosotros nos requieren las empresas. Aquí la oferta académica es muy diferente a la demanda laboral, por eso hay que trabajar articuladamente con esos centros de formación para el empleo y el trabajo, porque es que si yo estoy ofertando una carrera que no tiene nada que ver con lo que hay aquí en el contexto nuestro, pues estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo están, digamos, mirando hacia estos centros de formación para que cambien de cierta manera sus carreras o los programas que están ofertando? Claro que sí, mira, se ha venido ya trabajando, inclusive ya se han tenido algún tipo de acercamientos con las instituciones educativas o de educación superior que se encuentran ubicadas en el municipio para hacer ese tipo de evaluación, ¿no? O sea, que se están formando personas o que están saliendo egresados de estas instituciones, pero que realmente, pues la pregunta es si tienen salida o tienen fácil ubicación laboral en el municipio, ¿no? Ese tipo de procesos ya se inició, ya se hicieron reuniones, se están haciendo reuniones con las instituciones o con las personas que tienen que ver con la parte de formación en estas instituciones educativas. Bueno, desde el momento en que alguien coloca su hoja de vida o la inscribe, ¿se demora mucho el momento en que lo llamen una empresa o de qué depende? Pues digamos que eso es relativo. Hemos tenido casos, por ejemplo, recuerdo mucho el de un señor de Guacarí inclusive, que saliendo de la oficina, en ese preciso momento, iba allá en la esquina y se devolvió porque me dijo, mire, ya me llamaron para una entrevista, como soy de Guacarí, entonces voy a ir de una vez a la entrevista, y en la tarde tenía nuevamente otra entrevista con otra empresa. O sea, este es un caso muy, muy, muy exitoso, el señor ya se encuentra laborando. Digamos que eso es muy relativo, o sea, depende mucho como del movimiento y del tipo de vacantes que puedan tener y obviamente pues de la formación y de la experiencia que tenga la persona. ¿Y tiene muchas hojas de vida inscritas? Sí, digamos que tenemos un número importante de hojas de vida allí registradas, pero también es importante recalcar que no es solamente que las personas se acerquen y vayan y nos dejen como esa información o nos dejen saber cuál es la formación, el nivel educativo y el nivel de experiencia laboral que tienen, y ya que nosotros hacemos como todo el trabajo, no, digamos que es un acompañamiento. Nosotros hacemos una parte, pero la persona también debe de alguna manera estar actualizada y estar buscando, además que deben de consultar la plataforma de Red Empleo. Bueno, ¿y ese acompañamiento en qué consiste? ¿Les dan cursos a estas personas o qué hacen? Claro que sí, mira, el acompañamiento inicia desde el mismo proceso, desde el mismo momento del registro de la hoja de vida. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que elaboran la hoja de vida, pero simplemente colocan el cargo o, por ejemplo, el muy famoso oficios varios. Entonces, el oficios varios, si yo les pregunto aquí a ustedes, yo sé que usted de pronto me puede dar una respuesta y su compañera me puede dar otra sobre oficios varios. Entonces, cuando uno mira esa hoja de vida donde el cargo es o la experiencia laboral es oficios varios,
digamos que no es muy claro específicamente qué es lo que esta persona sabe hacer. Entonces, el acompañamiento desde allí empieza con, de alguna manera, orientar a la persona que en la hoja de vida quede muy claro y muy conciso qué es lo que uno sabe hacer, porque los empresarios no están buscando personas que sepan hacer muchísimas cosas, o sea, están buscando personas que tengan disposición para trabajar y que puedan estar en capacidad de hacerlo, pero realmente están buscando gente que sepa hacer detalladamente cosas muy puntuales. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros nunca aceptamos esas hojas de vida donde me dicen oficios varios. Es más bien, mire, usted qué hacía, qué sabe hacer, sí, porque no es lo mismo. Me permito citar como un ejemplo, supongamos, un auxiliar de enfermería que la experiencia de él ha sido en cuidado en casa, o el auxiliar de enfermería que estuvo en consulta externa. O sea, esta persona, si bien tiene la formación como auxiliar de enfermería, pues su experiencia laboral no es en todas las áreas. No es lo mismo uno trabajar en una central de urgencias a estar en consulta externa. O sea, las actividades que allí se hacen son completamente diferentes, y en esa experiencia es donde está la capacidad de trabajo que uno puede tener. Joana, ¿qué debe de ir en la hoja de vida? ¿Cuántas páginas debe tener una hoja de vida? Porque uno ve hojas de vida extremadamente largas, pastorales, que no te dicen absolutamente nada. La hoja de vida debe llevar foto. Esos tips como para entregarle a las personas que posteriormente pueden ir a la agencia de colocación de empleo. Claro que sí, cordialmente invitados todas las personas, el servicio es completamente gratuito, y como para contestar tu pregunta, básicamente respecto a la foto, empiezo por lo de la foto, digamos que si las personas hacen la revisión de los tipos de hoja de vida, los que se están utilizando por medio pues de plataformas como la del SENA o la del Ministerio del Trabajo, allí no van a encontrar un espacio para la fotografía. Obviamente la fotografía es importante, pero no es, digamos, como una forma de uno decidir esta persona sí, esta persona no, obviamente no. Pero pues que es importante, sí es importante. ¿Qué debe uno demostrar en una fotografía? Simplemente una imagen formal, una imagen profesional. Sonará un poquito como descabellado, pero hay muchas personas que cortan la foto del Facebook, la foto en la cual uno sale así como muy simpático, muy bonito. ¿Eso lo hacen? Entonces, sí, eso lo hacen, y yo sé de una compañera que tenía como esa clasificación de esas hojas de vida, porque es que la verdad eso sucede. Sí, o sea, uno piensa que uno tiene que ser muy bonito para conseguir empleo, y la verdad no es así. O sea, lo que se busca en una hoja de vida es básicamente que la información sea actualizada. Cuando me refiero a actualizada es que estén los números de teléfono vigentes. La gente cambia muchísimo de teléfonos y entonces pierden los números. Entonces se deben de colocar los números de teléfonos vigentes, se deben de colocar siempre 2 números de teléfono. Obviamente para los caballeros o los señores, libreta militar si se tiene, de qué categoría. Correos electrónicos sí los utilizan. Se debe colocar el nivel educativo, se debe colocar un perfil laboral, se debe tener la parte de las experiencias laborales, las que deseen, y específicamente allí debe de ir el nombre de la empresa para la cual estuvieron trabajando, el cargo, que ojalá no sea oficios varios, funciones específicas que uno realizaba allí, ser que el cargo suyo era uno, pero entonces apoyaba a diferentes áreas, y eso le da pues como experiencia y capacidad de trabajo en determinadas áreas. Fechas, las fechas son muy importantes porque a uno le permiten identificar cuando ve una hoja de vida y está haciendo un proceso de selección, le permiten identificar cuánto tiempo de experiencia tiene esta persona desarrollando ese tipo de actividades. Y referencias laborales o referencias personales, en caso tal pues que se utiliza la tipo de hoja de vida que uno hace por computador, o la Minerva, es la información que está allí. Sí, cuando una empresa, por ejemplo, Joana, requiere el perfil ocupacional de una persona y ustedes tienen 10 hojas de vida, un poco más, ¿cómo es el proceso de selección y que todas cumplen con el perfil? ¿Qué tienen en cuenta para escoger la persona que necesita la empresa? ¿Qué se tiene en cuenta? Mira, a nosotros cuando las empresas nos solicitan personal, ellos nos refieren mucho respecto, por ejemplo, a habilidades o a competencias o a conocimientos, digamos, muy puntuales sobre lo que la persona debe de saber para poder aplicar a este cargo. Como tenemos la posibilidad de hacer una entrevista personalizada con los sujetos que van allí a la agencia de gestión y colocación de empleo de Confandi, entonces es posible detectar ese tipo de información. Entonces uno allí empieza, digamos, como a tener en cuenta esas personas que más se acercan a ese requerimiento que se tiene por parte de la empresa. Y después escogen
Claro que sí, nosotros lo que hacemos es que remitimos las hojas de vida a las empresas y ya las empresas hacen sus propios procesos y hacen de alguna manera pues el proceso de selección, de citar a una entrevista, de hacer todos los filtros pues necesarios para ellos. Hay otro aspecto importante al momento de determinar la posibilidad de entrar a una empresa y es la entrevista de trabajo. ¿A Sara le han tocado entrevistas? Uy, sí, bastantes. ¿La corchan? A veces, otras veces no, porque es que uno tiene que tener también cierta preparación. Sí. Sino que además yo digo que el entrevistador es también a veces un poquito duro, ¿Sí? ¿Le parece? tosco, sí. Pero hay que entrar es tranquilo, ¿no? Sí, claro, y que de alguna forma hay que romper el hielo. La presentación es fundamental también. Pero hágame el favor que nos hable la doctora Joana sobre esto. Sobre la entrevista. ¿Por qué es tan importante una entrevista y cómo les ayudan ustedes a las personas? Claro que sí, mira, el acompañamiento desde la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confandi es completo, es decir, se les ayuda o se les orienta sobre cómo las personas deben de diligenciar la hoja de vida, porque es mediante, digamos, el buen diligenciamiento de una hoja de vida que le permite a uno ser tenido en cuenta en un proceso de selección y así ser llamado para una entrevista. En una entrevista básicamente lo que se intenta por parte del entrevistador o del profesional que está allí a cargo del proceso de selección es identificar cuáles son esas habilidades, esas competencias, ese nivel de experiencia y ese nivel educativo que le permitan a esa persona incorporarse a ese puesto de trabajo, porque pues es el más acorde dentro de las personas que están en el proceso de selección, el que más se ubica dentro de ese perfil laboral que tiene ya previamente diseñado la empresa. Digamos que el entrevistador normalmente es psicólogo, pues para tratar de determinar ciertos aspectos en la persona, como por ejemplo cómo pueden ser sus relaciones interpersonales. De alguna manera, lo ideal es que un proceso de selección esté liderado por un psicólogo que tenga, digamos, conocimientos específicamente en el área organizacional. Pero evidentemente, o sea, un administrador de empresas, una persona que tenga bien clara cuál es el perfil que debe tener la persona para desempeñarse en determinado puesto de trabajo, pues puede hacer una entrevista inicial. Pero lo que sí debe quedar claro es que solamente los psicólogos deben y están en la capacidad por nuestra formación de aplicar y valorar las pruebas psicotécnicas. Eso sí, digamos, nadie de alguna manera pues tiene como la competencia o el conocimiento para esto. ¿Allá se reúnen cada miércoles, Los días miércoles a partir de las 2:30 de la tarde se dan unas capacitaciones que son completamente gratuitas, como todos los servicios de la agencia, en las cuales se les ofrecen herramientas para que las personas, cuando ya sean, digamos, llamadas a un proceso de una entrevista, en unas pruebas psicotécnicas o simplemente para ir a entregar una hoja de vida, pues que sepan cómo deben de diligenciar una hoja de vida para que les permita de alguna manera ser llamadas a una entrevista de trabajo. Bueno, al ser gratuitas, pero solamente para quienes están inscritos, ¿o no? De alguna manera, pues la idea es que las personas que acuden a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo tomen todo el proceso, ¿no? O sea, que registren su hoja de vida con la asesoría, obviamente, de la psicóloga, que en este caso soy yo. Allí les ayudamos a elaborar su hoja de vida. Asisten a la capacitación que son los días miércoles, en las cuales se les ofrecen herramientas para que sepan cómo deben de ir a una entrevista de trabajo, no solamente desde la presentación personal, sino también desde su lenguaje verbal y su lenguaje corporal, ¿no? O sea, porque es muy importante. Uno en un proceso de selección tiene en cuenta absolutamente todo, desde cómo la persona entró, desde si saludó o no saludó, o sea, es un proceso de selección y de alguna manera la persona que esté más acorde a ese perfil que se tiene ya previamente establecido por parte de la empresa es la que pues tiene los resultados positivos. Bueno, la gente se preguntará, no, pues es que la psicóloga tiene las hojas de vida en la mano, entonces es que esta es mi amiga y yo la selecciono. Aquí no hay rosca, es totalmente transparente, supongo. No, totalmente transparente el proceso que se hace desde las agencias de gestión y colocación de empleo. Eso, o sea, lo tenemos muy claro. Todas las personas tienen la misma posibilidad, todas las personas tienen el mismo trato, a todas las personas se les brinda la misma orientación. Joana, usted nos decía que la persona puede inscribir su hoja de vida a través del portal, pero tiene que formalizarla yendo a la agencia. Claro que sí. Las personas pueden hacer su preregistro desde su casa, desde cualquier computador que tenga conexión a internet, pero de alguna manera deben de acercarse al centro porque eso les permite incorporarlos a un centro de atención. Inclusive cuando las personas hacen ese registro desde sus casas, les llega un correo electrónico informándoles que ya están registrados, pero que deben de acercarse a un centro de atención más
cercano, para que tengan el acompañamiento de un profesional, un psicólogo en el área, en cuanto a determinar si la hoja de vida está completa, si está clara, pues cuando las personas, cuando se les va a remitir a las empresas, si la información es clara para el entrevistador o para el empresario. Entonces sí deben de acercarse. ¿Cuál es la dirección de la página? La dirección de la página es redempleo.gov.co. redempleo.gov.co. Eso es una plataforma del Ministerio del Trabajo que nosotros operamos como Confandi. ¿Y dónde está la agencia? La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo está ubicada en la carrera 18A 42. Esto es en la zona, en el barrio de La Aventura de Guadalajara de Buga. ¿El número? El número del teléfono es el 237-5858 y la extensión es la 1820 o la 1808 o la 1807. Pues de una vez la gente, si pues tiene su hoja de vida por allí, no tiene empleo, de una vez se inscriba a la www.redempleo.gov.co y mañana madruga y formaliza los demás trámites allá en la Agencia de Colocación y Gestión de Empleo de Confandi, en donde seguramente le da más asesoría. Te quería recalcar algo, y es que es importante, nosotros no nos quedamos con las hojas de vida de las personas, o sea, no es necesario que las lleven en físico. Sí es importante para nosotros que las personas, cuando vayan a registrarse, tengan clara las fechas en las cuales han estado terminando sus estudios o adelantando sus estudios, si son bachilleres o si tienen de pronto algún técnico, tecnólogo, son profesionales. O sea, ustedes allá hacen la hoja de vida de las personas. Claro que sí, nosotros no hay que llevar la física, no es necesario. No es necesario, sino que, digamos, algunas personas pues obviamente llegan con su hoja de vida ya, porque no tienen como muy claras las fechas en, no sé, cuándo se graduaron del bachiller o cuándo hicieron un curso, por ejemplo, de CG1 o algo por el estilo, que es muy valioso para una hoja de vida, y tampoco los tiempos en los cuales estuvieron trabajando. No, yo trabajé hasta hace no sé cuánto tiempo, entonces eso agiliza muchísimo el proceso, o sea, que las personas tengan claras las fechas, además porque la plataforma a nosotros sí nos las pide. Muy bien, eso es importantísimo que lo tengan en cuenta si mañana en el transcurso de esta semana van a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confandi. Pues Giovanna, muchísimas gracias por explicarnos cómo está avanzando precisamente esta agencia y la importancia que tiene para la ciudad. Yo les agradezco muchísimo el espacio, la posibilidad de difundir esta información para toda la comunidad que esté digamos, en la búsqueda de empleo, y no solamente en la búsqueda de empleo, sino que te quiero recordar los servicios que también se tienen allí en la agencia, y es el subsidio al desempleo y el acompañamiento en emprendimiento, que de pronto en otras ocasiones pues se les ampliará la información, pero cordialmente invitados todas las personas que quieran asistir. El proceso es completamente gratuito y por allá los esperamos. Muchísimas gracias por la invitación. Ella es Giovanna Arismendi, psicóloga de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confandi.